Y Michelle dije, hola, bienvenido a un nuevo episodio. Sí, en verdad siempre es como medio raro empezar. Claro, porque uno está hablando desde antes y después tienes que volver a saludarte con la Sí, persona sí, en la que sí, ya sí. estabas hablando. A mí es como cuando la gente llega a un programa de televisión que entra y que, bienvenido tal, y hola, mucho gusto. Y como, estuvimos media hora hablando en el camerino. Exacto. Cosas así. Sí, Pero- pero ya a este punto no sé si ya comenzamos y estamos echando vaina o vamos a comenzar ahorita. Sí, no, ya, dale. Ya estamos dándole, ya. Por eso, aquí no hay ninguna de esas de... La introducción. Bueno, no, pero vamos a poner un poco en contexto a la gente. En verdad tenemos como 8 horas. No, mentira. Teníamos un rato conversando. Pero mira, es que esto tiene un pic aquí. Aló. Ajá. Vamos a poner un poco en contexto a la gente. Estábamos conversando hace poco, Adam y yo. Adam es nuestro invitado del día de hoy. También está Michelle. Me colié. Se colió. Aquí es donde ponemos como unos aplausos. Pero me gustaría que para dar más contexto a la gente que no conoce y va conociendo de tu trabajo y de todo lo que tú has hecho, vamos a dar un pequeño bio de quién es Adam y empezar a que la gente entienda un poco de por qué estás aquí hoy. Genial. Estoy aquí porque fui la primera persona que Luis atravesó por la calle. Sí. Estábamos en el metro como que tú tienes cara que sabes de finanzas. Sí, ok, vamos a darle. Vamos a darle. No, bueno, mira, muy contento de estar por aquí. Un poco sobre mí, todos mis estudios, mis primeros años profesionales fueron en el área de asesoría financiera. Estudié finanzas, trabajé como asesor financiero por 8 años. Trabajé para fondos de inversión, trabajé con individuos de alto patrimonio, asesorándolos sobre sus portafolios de inversión. Y bueno, esa fue, digamos, la parte que fue muy intencional desde chamo, estudiando y trabajando eso sobre, digamos, las expectativas de la sociedad, lo típico, ¿no? Después llega un punto en mi vida donde hay un giro importante porque decido renunciar a esos trabajos para dedicarme al emprendimiento. Y está básicamente muy apoyado, por eso tenemos a Michelle aquí al lado mío, muy apoyado en una iniciativa de Michelle, de mi esposa, donde ella le surgió la oportunidad de empezar a dar conferencias y monetizar esas conferencias y bueno, monetizar todo un proyecto, y de repente habrá otra oportunidad de hablar de eso, ¿no? Sí. Pero básicamente todo ese proyecto de los miedos, 100 Days Without Fear, se terminó convirtiendo en Hello Fears, y bueno, yo llegué a un punto donde vi la oportunidad de monetizar eso con bastante escalabilidad, con bastante futuro, y ahí es donde decido como que renunciar a esa parte aburrida de las finanzas y a todo ese tema para dedicarme a apoyar a este proyecto de emprendimiento y hacerlo juntos y viajar juntos y hacer, pues poner mi grano de arena, que era toda la parte racional y numérica, a un proyecto tan creativo y tan soñador como era el de Michelle. Claro. Yo dije, si hacemos como un redoble de esfuerzos en esto y nos dedicamos entre los dos de lleno, yo renunciando a mi trabajo, ella al suyo, y estamos como por completo aquí, seguramente vamos a poder llevar esto al otro nivel. Y entonces, bueno, eso salió así tal cual y fue súper positivo todo, se llegó al próximo nivel, donde tuvo bastante éxito y hasta ahora lo seguimos construyendo ese éxito. Y llegó un punto también en ese proyecto donde yo me uno a un proyecto de Michelle y lo ayudo a levantarla, donde dijimos, bueno, pero ahorita ¿qué como que quiero, o sea, qué tipo de cara de Adam quieres que exista en el mundo? No Porque siempre estuviste backstage. Sí, siempre estuve estudiando backstage, que es algo que me encanta, por cierto. Yo no tengo esa personalidad necesaria, o sea, de influencer y de cosas. O sea, yo estoy feliz siendo el cerebro tras la operación, por decirlo de alguna manera. Pero como digamos, proyecto así de autodescubrimiento personal y un proyectico así como para ver qué pasaba si yo empezaba a poner un poco mis conocimientos al mundo ahora. Lanzo una cuenta de Instagram que se llama Stramhacks, donde empiezo a compartir un poco mi esencia, y mi esencia es como
la parte life hacker, ¿no? La parte de ser eficiente, ser como intencional con las cosas que quieres y ser inteligente al respecto de cómo vives la vida y las cosas que quieres alcanzar. Entonces, bueno, todo empezó compartiendo hacks de vida, hacks de viajes, hacks de productividad, hacks de finanzas. Y entonces así fue empezando a hacer la cuenta, compartiendo todos estos truquitos. Y eso, bueno, me agarró como que tracción, la gente le gustó bastante. Y nada, llegó una cuenta que empecé con 30 seguidores a tener hoy en día 25,000 personas ahí y fue de verdad como que, wow, ok, yo quería esto de crecimiento personal, ¿sabes? Ahora estoy yo en el front de todo esto. Bueno, y eso es otro tema que es para hablarlo en un podcast más de psicología, que es lo que ahorita pienso yo con respecto a todo este tema. No, pero bueno, el tema está en que, hablando un poco de mí, sí, fue del típico tipo influsado de finanzas, muy serio y aunque nunca fui tan serio, pero sí, bien típico. Ese cliché del empresario. Sí, el cliché del empresario, el tipo de Wall Street, la manera a meterme en un tema de emprendedor y después a meterme en un tema de propia imagen personal. Y hoy en día la marca Stramhacks está bastante también alineada con el tema de finanzas personales, como de planificación financiera a nivel individual. Al punto que terminé desarrollando un curso online donde enseño, de hecho está en español, se llama Hackea tus finanzas. Es un curso justamente diseñado de manera muy fácil, muy amigable para hablarle justamente a lo que yo creo que es esta audiencia, para hablarle a esa gente que nunca tuvo ningún interés en finanzas, que nunca aprendió finanzas, pero que todos lo necesitamos. Yo siempre digo que, coño, nosotros en el colegio nos echaron a perder porque nos enseñaron toda clase de cosas que no necesitábamos y la cosa que más necesitábamos nadie nos dijo cómo administrar nuestro dinero, nadie nos dijo la importancia de saber cómo evaluar nuestro tiempo y nuestras habilidades y saber cómo administrar y planificar a futuro y todas estas cosas. Entonces, pensando en eso, creo este cursito muy sencillo, muy así casual, hablándole como si le estuviese hablando a un pana, ¿no? Como me gusta decirlo. Y eso es lo que me gusta de este formato que estamos haciendo aquí, que es una conversación entre amigos. Y justamente, bueno, grabé ese video aquí desde la casa o sea, esa serie de videos, digamos, y hoy en día existe como un curso de finanzas personales y súper chévere, la gente le ha encantado porque es eso, es como aterrizar las finanzas desde un punto de vista ya más... no algo eso lejano, de difícil y no de miedo. Libros, ni a que veas tutoriales complicados, ni a decirte cómo hacer trading, no, es demasiado aterrizado, las cosas muy básicas y necesarias que todos tenemos que hacer y nadie está haciendo, de saber cómo ponerte metas financieras, saber cómo hacer tu presupuesto bien, saber cómo invertir sin necesidad de saber nada sobre la bolsa, cómo aprovechar, digamos, las plataformas existentes hoy en día y las herramientas que tenemos para sacarles el mejor uso posible y que tú te puedas enfocar en tu vida, en lo que te guste, en lo que sabes hacer y no tengas que estar así todo estresado por la parte monetaria. Entonces, bueno, eso ya podremos hablar más de eso más adelante, pero... Entonces, en eso estamos hoy en día y hoy en día me estoy enfocando mucho más en todo eso de lo que es finanzas personales. Estamos desarrollando un proyecto nuevo que se va a lanzar el próximo año, que es un proyecto de educación digital de más alta envergadura, no solamente un cursito básico, sino ya un proyecto de más alta envergadura sobre eso, porque también identifiqué que hace demasiada falta en el mundo, en el mercado de habla hispana, la educación financiera. Demasiada falta. En parte también yo hago este podcast en español, fue por lo mismo, porque yo también consumo muchos podcasts y web shows y libros y mucha información sobre diseño gráfico y cómo hacer crecer tu trabajo y tu carrera como diseñador gráfico, pero el 90% de las cosas que yo veo es en inglés. Y dije, porque no hay nada de esto en español. Y por eso en parte fue como que... Y aparte que me siento mucho más cómodo en español que en inglés, pero... Sí, claro. Algo también sí puedo aportar algo. Por favor. Me acuerdo cuando estábamos haciendo los 100 hacks, que esa era la idea, llegar a 100, ¿no? Y como dijo lo dividíamos entre productividad, viajes, vida y finanzas. Me acuerdo que ya llegando al final yo le digo a Miki, mira, ¿por qué no ya dejamos de compartir los de finanzas? Son los más aburridos. Y él dije, ¿sabes qué?
voy a dejar de convertir todo lo demás y me voy a enfocar en finanzas. Porque es lo que me apasiona. Y no solo lo que me apasiona, es lo que en verdad hay una necesidad real. Sí, sin duda. Y mucho surge de un pensamiento que nosotros de verdad lo tenemos bastante seguido, que es que conocemos mucha gente que son muy talentosas, que han logrado muchas cosas, pero su vida financiera está bastante afectada, está siendo afectada, y entonces siempre decimos, Adam y yo nos ponemos a acuerdo y decimos, wow, a esta persona le falta un Adam. Y es que si yo personalmente no tuviese a Adam, probablemente tuviese 4 veces la cantidad de followers que tengo ahorita y no tuviese nada en el banco. Ok, claro. Porque gracias a aterrizamos y pudimos orientar nuestras metas de manera que como con prioridad, con intencionalidad y tal, y entonces gracias a eso pues estamos construyendo patrimonio, estamos tranquilos con lo que queramos, y ahorita ya me puedo enfocar en otros proyectos porque nuestras finanzas están en orden. Entonces siempre conocíamos así influencers, gente increíble, súper inteligente, y decimos, y cuando Adam se pone a hablar de verdad, sabes, más como privadamente con ellos así sobre estos temas, porque siempre se abren con Adam a hablar de eso, que no dice, wow, qué desastre, esta gente necesita un Adam en su vida. Y no solamente ellos, pero en general todos los venezolanos que empezaron a emigrar, llegar a este país que no tienen ni idea cómo funciona el sistema, cosa que nos pasó, nosotros lo vivimos, nosotros no, o sea, fuimos las víctimas del sistema, y Adam fue ahí que dijo, ¿sabes qué? Con todo el conocimiento que ya tenemos de experiencia, y también en el área de finanzas específicamente, que él ya estudió eso y trabajó en eso, puede ayudar a tantos venezolanos que se están viniendo a que no sean víctimas del sistema. Y a todo inmigrante en general. Todo inmigrante en general. El venezolano es un ejemplo mucho más cercano, muy presente y mucho más cercano, por obviamente todas las razones que conocemos, pero esto es algo que inmigrantes principalmente son targets de la sociedad de consumo, son targets de todas estas digamos, estas estafas que existen ahí, o todos estos esquemas de hacerte rico rápido, entonces tienden a caer mucho más en eso. Pero en verdad, o sea, cualquier persona que pueda entender las palabras que nosotros estamos comunicando en este momento se van a beneficiar un montón de todo lo que hay por decir, porque aplica para todos. Esto es algo, yo lo hablo mucho, de que el dinero es esas cosas que no importa qué tanto te guste o lo detestes, o sea, el mundo se mueve con dinero. Totalmente. Todos necesitamos eso, o sea, a menos que te quieras ir, no sé, a una isla y tal, y bueno... vivir retirado, sí. Sí, bueno, y los mangos serán la nueva moneda, qué sé yo, pero también están los conceptos iguales. Claro, hay que ahorrar tantos mangos para vivir. Claro, totalmente. Señores, lo que nos están escuchando, necesitas saber de esto. Claro. Estamos haciendo y lo bueno que Michelle es que hay como esa experiencia también de haber sido esa persona como muy creativa, muy inclinada a la parte de ideas, y que quizás descuidabas al comienzo de tus finanzas, y encontrar esta contraparte que te ha ayudado, y también me imagino has aprendido mucho y te has metido en el mood, y pues ahora obviamente me imagino que ves la finanza y el dinero de una manera muy diferente. Sí, total. Pero yendo quizás un poquito más atrás en tu vida para entender más de dónde viene todo esto, o sea, en tu casa quizás el dinero era algo normal, o sea, era una conversación abierta en tu casa, siempre se vio como una herramienta, o porque yo siento que en parte, en mi caso, y lo que he visto en otros colegas y amigos, no sé si es algo cultural venezolano, pero me parece que es algo muy general, es que siempre se ve esto desde la carencia, ¿no? El dinero siempre se ve desde la carencia, como el dinero es difícil de conseguir, hay que ahorrar, no gastes en esto, no gastes en aquello, gastar, si es muy caro, entonces no, intenta conseguir lo más barato posible, todo como siempre desde la escasez. Entonces, creo que uno sin querer crece con esa idea del dinero, de esto algo malo, y por eso ves a la gente que quizás nunca ni siquiera abren lo que les llega de la tarjeta de crédito, porque no quiero ver eso que se paga automático, ¿me explico? Sí. Y yo he caído en eso de setear pagos automáticos, y yo no veo nada, y de pronto caigo en cuenta, bueno, ya va, yo tengo que revisar mi finanza. Entonces, esto fue algo que, digamos, en tu caso fue algo normal, hablar de dinero, o sea, ¿cómo es que sí ha sido tan sencillo? De alguna manera, entre comillas, digamos, no sé qué tan sencillo, pero tan fluido para ti, es como que, sí, vamos a hablar de dinero, puedo hablar de dinero abiertamente. Bueno, excelente pregunta, porque justamente mi caso es ese caso donde mi pasado era totalmente lo contrario de lo que es el presente, y justamente salgo yo con esas ganas de informarme y de estudiar y de prepararme
para ser una especie de salvador dentro de la familia. Ok. Es justamente para romper con el molde que veníamos antes, que era ese, justamente ese molde de escasez, de ignorancia, de muchos errores, de haber sido víctimas, de esquemas y de gente malintencionada. Claro. Entonces, justamente yo salí como que con esas ganas de, no sé si aquí se pueden decir Sí, palabras lo buenas, que tú quieras, lo que tú quieras. a mí no me van a joder. Claro. ¿No? Entonces yo salgo con esas ganas de, a mí, yo voy a estudiar para que a mí nadie me vaya a joder. Porque viste el patrón de todo esto nos están jodiendo Claro. por todos estos lados, ahora Sí. Yo vamos a la vi el patrón contraparte. de mi familia en general extendida, que nadie estudió esto, nadie se preparó y por muchos lados escuchaba las historias de terribles inversiones que fueron a cero por completo. Y no quiero estar ahí. Gente que no se planificó para futuro y están pasando trabajo hoy en día como gente mayor. Ese tipo de cosas que yo dije, bueno, yo no quiero ser eso yo y también quiero tener la posibilidad de poder ayudar a la gente que me rodea, a mi familia, a mis amigos. Entonces de ahí nace como que esa especie de ambición de querer ser esa persona que sabe lo que está haciendo con el dinero. Claro, yo creo que es súper importante. A mí me cuesta todavía, sí he aprendido mucho, sobre todo desde que llegué a Estados Unidos, lo que tú dices. Al comienzo no, al comienzo todo era nuevo para mí y esto es un consejo para la gente que emigra: aprendan a ahorrar, porque yo al comienzo, por más que mi estatus legal era como medio en el limbo, estaba a la espera de una respuesta de visa o lo que sea, sí tuve la oportunidad de trabajar en una agencia y dentro de lo que cabe a lo que es, digamos, lo normal en Miami, yo estaba como que bien. O sea, a mí honestamente no me faltaba nada al comienzo a nivel de eso, pero o sea, sí llevé, digamos, los golpes por otro lado, pero en esa parte como que al comienzo no estaba mal y yo no le presté atención y todo era nuevo para mí y gasté dinero en donde no debía gastar y compré estupideces que no debí comprar y, ¿sabes? Como que te empiezas a meter en 1000 paquetes de cosas que al final... ¿Sabes por qué? Porque hay algo importante que tenemos que hablar aquí, es que el tema ahorrar no se puede ver así como que, bueno, hay que saber ahorrar porque hay que saber ahorrar. No, es que no es el qué hace uno, sino el por qué lo hace. Entonces todo empieza de entender por qué quieres ahorrar y qué tipo de cosas quieres lograr con esos ahorros. Porque eso es lo que te va a llevar, como que te va a empujar a en verdad poner las cosas que tengas que poner en acción para alcanzar esos objetivos. Entonces, el problema que tenemos todos nosotros es que nosotros esperamos, o sea, nosotros me refiero como mucho a la educación típica de latinoamericana o la falta de educación financiera, por ponerlo de una manera, ¿no? La cultura nos lleva a pensar que no gastes mucho para que al final de mes te sobre un dinerito y lo puedas ahorrar. O sea, no gastes en un café en Starbucks porque tal, y al final es como, eso son nada más $3. Bueno, sea lo que sea, la cultura es... Trata de no gastar para ver qué te sobra y lo ahorras. Y cuando en verdad lo que tenemos que hacer es totalmente lo contrario. Las personas que empiezan a entender estos conceptos sin necesidad de saber un genio de finanzas, pero estos conceptos básicos de consumo humano y estos conceptos básicos de administración, entienden que lo primero que tú tienes que saber es qué quieres tú en tu vida y en base a eso, tú colocarlo como una meta al principio de mes. Entonces, es el famoso concepto del págate a ti primero. Es págate a ti primero antes de pagar, no sé, la señora que viene de repente a ayudarte con la limpieza del hogar, o págate a ti primero antes de la misma renta lujosa que quieres tener, págate a ti primero antes de esas cenas en restaurantes lujosos una vez en la noche. Pero o sea, yo estoy creyendo, al comienzo cuando me dices págate a ti primero, estoy creyendo que estamos incluyendo todos estos gastos de renta, tal. Pero ¿a qué se refiere esto? Exacto, eso es lo interesante. Justamente, págate a ti primero significa pagarte a tus metas. A tu futuro. Bueno, si eso es tu meta, ¿no? Hay mucha gente... No, porque por las ejemplo, metas son a futuro, no sé. Bueno, claro, exacto. Pagarse el futuro, bueno, las metas son a futuro, está bien, eso es válido. Pero no necesariamente es pagarte a tu jubilación. No hablo de jubilación. O sea, puedes tener una meta a 3 meses que diga, yo quiero esta meta a 3 meses. Quiero ir de vacaciones en 3 meses, quiero comprar una casa, o sea, ese tipo de Uno tiene que hacer una lista uno tiene que sincerarse con uno mismo y saber que está bien, uno tiene que vivir y disfrutar el presente y chévere todo eso, pero uno no puede ignorar que
pues el yo del futuro también va a estar en algún lugar y vas a querer algo para ese yo del futuro. Claro. Entonces, bueno, ¿qué quieres tú del futuro? De repente tú me dirás, bueno, yo quiero de aquí a 2 meses que venga diciembre, un mes que venga diciembre, echamos unas vacaciones o digamos, con mejor planificación para el diciembre del año que viene, del 2020, yo me quiero echar un mega viaje y tal. Entonces, o aterrizar un poco más los diseñadores en julio 2021 yo quiero ser freelancer. Ok, ¿qué tengo que hacer para reunir el dinero y tal? Eso me imagino que me quieres decir. Muy bien, bueno, esa es una de las metas sin duda alguna. Así como esas, está la meta de quererse comprar una casa, quererse comprar un carro, poder tener suficiente para cuando tengas 60 años y no te dé la gana de estar dependiendo de tu trabajo de freelance, que ya puedes tener suficientes ahorros. O sea, todas estas son metas importantes. Entonces, todas esas metas que tú tienes en mente, mismo una meta, la meta más importante de todas es salir de deudas inmediatamente. Sí. Entonces, muchísima de la gente, y más que nada hoy en día aquí en Estados Unidos, viven a crédito porque se ha normalizado la palabra crédito. Y ya entraremos más en detalle sobre eso, pero una de las metas más importantes es salir de deudas. Entonces, ¿qué significa pagarse a ti primero? Significa de asegurarse de que apenas tú tengas dinero en cuenta a principio de cada mes, tú tienes que organizarte para que el primer pago que se haga sí o sí sea un pago importante hacia esas tarjetas de crédito que debes, hacia esas deudas, para tratar de salir lo antes posible. Y no es el pago mínimo, sino es justamente la meta más agresiva que puedas aportar a eso. Sí, porque también los intereses se lo comen, pero... Justamente, porque los intereses te van a estar afectando tanto que tú tienes que poner el mayor peso posible sobre ese repago de deuda. Igualito si quisieras... Y para hacerlo más simplificado, o sea, si lo que quieres es decir, bueno, yo para dejar mi trabajo y dedicarme a ser freelancer en julio del 2021, yo me sentiría cómodo, digamos, ahorrando, por ponerte un número, $20,000, ¿ok? Bueno, es cuestión de qué tan rápido quieres llegar a esos $20,000. Y si ahorras, pues, $1,000 al mes, en 20 meses vas a llegar a tu meta y vas a poder ser freelancer. Buenísimo. Entonces, coño, si ya tú te pusiste eso en mente, tú lo primero que tienes que hacer, el primero de cada mes, es aportar esos $1,000 a ese fondito aparte para eso. Eso significa pagarte a ti primero, porque estás priorizando lo que es tu sueño de verdad, lo que tú más quieres en la vida, que es ser freelancer y dejar de estar dependiendo, digamos, de un jefe, una cosa. Lo estás priorizando por encima de los lujos de ir a cenar o los lujos del apartamentazo en el cual estás viviendo. Y claro, hay muchas cosas en las cuales ya metiste la cagada por decirte que ya estás viviendo en una casa de eso, pero lo vas a pensar para cuando te toque renovar la renta y decir, o para cuando te toque sacar un carro. Aquí no solo necesitamos carro, pero la gente de Miami, por ejemplo, que todo el mundo necesita carro, maneja BMW. Sí. O sea, no tienen donde caerse muertos o tienen una cantidad de deudas, pero están manejando un BMW. Sí. También se ve muchísimo en Miami. Muchísimo. En el apartamentazo ahí en Brickell y eso. Y ahí es cuando te empiezas a meter bajo el capó y te das cuenta de esta gente que está haciendo. Claro. Entonces, bueno, esa gente no se está pagando ellos primero. Esa gente está pagando primero las expectativas de otras personas sobre ellos. Totalmente. Okay. Y ahí es cuando empiezan el tema de las inseguridades y todo eso. Claro, entonces es como mucho sincerarse con en verdad qué es lo que quieres tú como persona, no es lo que otros esperan de ti, a dónde quieres llegar de verdad, factualmente, y empezar a hacer algo al respecto. Y entonces, cuando tú tienes eso muy claro y tú puedes poner tus metas de pagarte a ti primero, ahí es donde ya la cosa empieza a caminar mucho más a tu favor. Y ahí es donde las cosas empiezan a ser posibles. Claro, yo creo que incluso hasta energéticamente estás poniendo eso en el aire, ¿no? De primero estoy yo antes de cualquier otra cosa que me pueda afectar, ¿no? Claro. Pero yo creo que sí, hay como un tabú de hablar de dinero y yo creo que esto nos afecta mucho a los diseñadores. El darle valor al trabajo y armarnos financieramente para lograr las metas. Que quieres ser freelancer o estás feliz con el trabajo que tienes en una agencia, pero te gustaría escalar. Entonces, pero entonces, ¿cómo pido un aumento? Y esto en realidad, ¿cuánto es en realidad ese aumento que necesito? O sea, como que planificarte en toda esa parte de dinero es bien difícil, porque yo siento que muchos somos como diseñadores con mente de artista, ¿no? Como que vamos a hacer las cosas por amor al arte y que todo salga bien. Que yo soy, en parte, como súper en eso de vamos a hacer las cosas porque sí, porque lo queremos hacer, porque hay algo que esta exploración es necesaria para mí como diseñador y no me importa si me va a dejar dinero o no, yo lo quiero hacer para mejorar como diseñador y porque creo que le voy a dar un regalo al mundo con esto. Pero sin duda, obviamente, la parte financiera es súper importante y tenemos que aprender a manejarla. Y no sé, Michelle, por ejemplo, a mí me gustaría saber tu punto de vista antes de que tú conocieras a Adam.
¿siempre también tuviste como cierta afinación de abierta a hablar de dinero o también para ti fue como un struggle de, oye, no estoy muy clara de cómo es esto o qué onda? Wow, es difícil hablar de antes de que conociera a Adam porque llevo con Adam desde que tengo 17. Cuando dependía de mi papá al 100%. Ah, ok. Yo soy la peor, o sea, yo soy yo sentía que yo no le daba tanto valor al dinero, como que en mi casa, no sé, nunca sentí que el dinero era como una limitante. Y eso que no me compraban todo lo que yo quería. Y cuando no me lo compraban, yo solo decía que mi papá era pichirre. No pensaba que es que no tenía suficiente. Y dice, no, mi papá es muy pichirre. Lo quiero mucho, pero es muy pichirre. Nunca me explicaron, como que, o me inculcaron el valor de las cosas. Y siempre me decía, cuando tú trabajes verás. Pero en verdad no me explicaba bien qué significa eso. Entonces crecí un poco sin darle tanto valor. Y por ejemplo, a mí me dan una mensualidad cuando estaba en la universidad y yo me acababa hasta el último dólar. Nunca tenía esa mentalidad de pensar en el futuro, de metas, de ahorrar, nada que ver. Y de hecho después me casé con Adam y yo era la más que exigía hacer gastos que estaban súper fuera de lugar, como el apartamento de 2 cuartos, 2 baños en Brickell, cosas súper o sea, que no tenía sentido porque éramos solo él y yo, ¿para qué el segundo cuarto? Claro. Y ahorita viendo hacia atrás decimos, qué imbéciles, o sea, y sobre todo me echo yo la culpa porque era yo la que empujaba por esas cosas, siempre obviamente queriendo cenar afuera cuando en verdad no tenemos ahorros, no tenemos, por ejemplo ahorita ya, cónchale, a veces nos sentimos mal de que comemos mucho afuera y tal, pero a la misma vez nuestras metas están siendo cumplidas, nuestras metas financieras, estamos siendo responsables en esa área, no es como que estamos priorizando las cenas afuera antes de la casa que nos queremos comprar en unos años, el retiro, todas estas otras metas más importantes para nosotros. Y por ejemplo, yo soy la peor, o sea, yo soy la típica diseñadora que hace las cosas por pasión, no sin pensar mucho en la plata, me cuesta obviamente cobrar por mi trabajo. Y, por ejemplo, yo trabajaba para una marca de ropa en Miami como freelancer a la misma vez que tenía mi trabajo en la agencia. Y ellos me pagaban en la tienda. Yo iba a la tienda que me paguen. Ponte que me pagaban $100 por un anuncio que les hice, compraba $100 de mercancía. Wow, okay. Ya, me decía, Michelle, ¿no entiendes que a ellas esa mercancía les costó $10 o $20? Tú te pagan por tu trabajo que sí vale $100 y tú se los devuelves en mercancía que a ellos no les costó eso. Que no les costó nada, o sea, y yo no entendía el concepto. ¿Y qué importa? Si igual quiero la camisa y me lo... Ahora ya siento como si me salió gratis. No me salió gratis, yo la pagué con mis horas de esfuerzo. Claro. Pero sí necesitaba esa racionalidad, esa mente ama que me aterrice, me haga entender la importancia de las metas. Por ejemplo, la meta del retiro, que es algo que es bastante difícil de comprender a estas edades. Cuando uno apenas está empezando la vida y tienes tantas cosas que quieres inmediatamente, como que no tenemos una casa comprada, queremos viajes, queremos hijos, queremos todo esto, y él hablándome de que vamos a ahorrar tantos cientos de dólares al mes para nuestro retiro, que no vamos a tocar hasta que tengamos 60. Yo no entiendo, pero esas Michelle y Adam de 60 años, ellos van a saber qué hacer en ese momento. Vamos a nosotros disfrutar en este momento, y él como que me costó mucho entenderlo. Y de verdad, viendo quizás a nuestros padres o a la gente mayor de hoy en día, y como no se planificaron, me hace caer en cuenta la importancia de esto. Claro, de planificarte. Ahora, a mí me gustaría darle ciertas herramientas a la gente de más o menos tener algunos primeros pasos o cosas para tomar en cuenta y empezar a planificarse, ¿no? Como que, ¿cuáles son las cosas que yo debo tomar en cuenta para tener una planificación financiera de acuerdo a estas metas que tengo? ¿Qué crees tú que son los puntos principales que alguien debe tomar en cuenta? Porque yo siento que el dinero está visto como esto lejano, difícil de hacer, y en realidad obviamente hablar del dinero es como un tabú y no sé, o sea, ¿Cómo podemos también nosotros sentirnos cómodos con esa idea de abrir mi cuenta bancaria y ver lo que tengo, entender cuáles son mis gastos y todo eso? Porque esto obviamente va muy atado a, en realidad, cuánto necesito entonces yo mensual, cuáles son mis gastos para yo también entender cuánto voy a cobrar. Allá va, espérate, mi experiencia es que yo tengo 2 años, no puedo cobrar o sea, estoy viviendo o quiero vivir la vida de alguien que gana tanto dinero porque tiene 8 años de experiencia cuando yo tengo 2 años de experiencia. Entonces, ¿cómo yo me adapto entonces mi estilo de vida para tener esta tranquilidad financiera de... Sí, mira, mucha gente le tiene miedo a este tema por 2 razones. Una, porque eso que no les interesa o no saben mucho de esto. Y lo otro, le tienen miedo es a afrontar la realidad de ver el
presupuesto como algo restrictivo, ¿no? Ujú. O sea, la gente le tiene pánico a enfrentar esa verdad. Volvemos a la escasez. A la escasez. Que bueno, o sea, cuando alguien te explica de economía, lo primero que te dicen es la explicación de la economía se debe a el manejo de recursos escasos, que es una realidad. A mí me gusta ver mucho desde el tema de la abundancia y he tratado de aprender más sobre ese tema, pero a mí me criaron mucho desde la Fundación Económica, que es el manejo de recursos escasos, y eso es lo que genera una economía como tal. Entonces es una realidad. Los recursos son escasos y hay que saber administrarlos. Tú puedes tener después todo el otro ángulo de mentalidad de abundancia, de ver la mejor administración de esos recursos escasos para una visión abundante hacia el futuro. Todo eso es muy válido. Pero la realidad del caso es que una de las primeras cosas que siempre te va a decir o cualquier analista, asesor financiero es que tiene que ser el presupuesto, ¿no? Y la gente le tiene mucho fastidio, mucho miedo, mucha rabia a esa parte, y es porque ven el presupuesto como algo limitante. A mí me gusta mucho darle la vuelta a eso, y esto va a sonar un poco gallo de que el tipo que habla de finanzas quiere darle el lado divertido a las finanzas, pero coño, en verdad a mí sí me parece muy liberador y empoderador, y hasta yo lo gozo, el lado de ver el presupuesto desde el punto de vista positivo, desde el punto de vista que algo que te va a permitir lograr las cosas que más quieres en tu vida, en vez de algo que te va a restringir. Porque el presupuesto simplemente es poder asignar, entendiendo tú la película completa, lo que está pasando, es decir, entendiendo cuánto dinero te está entrando y cuántas cosas necesitas en tu vida. El presupuesto es lo que te va a permitir a ti poner en papel y poner en estrategia las cosas que más quieres de tu vida. O sea, es algo súper bueno si lo ves desde ese punto de vista. Es algo que te debería de emocionar. Entonces yo creo que el paso número uno de que tenemos que tener todos, y principalmente esta gente que le tiene aversión a las finanzas, es darle la vuelta a la tortilla aquí y es buscar emocionarse con las cosas que uno más quiere en su vida. Y eso en inglés hay una terminología, o sea, hay una expresión que se llama The Happiness Allocation. Allocation es como tú distribuyes tus recursos, y el happiness es como que distribúyelo de acuerdo a la felicidad. Y entonces en base a eso tú vas a armar tu presupuesto. Es verdad que hay veces de que uno está muy limitado y uno siempre va a pensar, y más como empleado, siempre vas a sentir que estás pelando, que la vaina no te alcanza. Y créeme, te van a aumentar 20% el salario y en poco tiempo te vas a encargar, poco a poco, de llenar ese 20% que te aumentaron y vas a volver a sentir que estás pelando. Por eso mismo de que uno, si no es intencional, pasivamente uno se va ajustando a estas cosas y si no tuviste, digamos, una planificación, pues se te va el dinero. Yo digo, perdón que te interrumpa, ¿cuál crees tú que son los errores que la gente comete para llenar ese 20% que en este ejemplo que estamos diciendo? Justamente, yo digo que el dinero es como el agua. Si tú no le das dirección, se te escapa por cualquier lado. Eso es básicamente... Alquilas una renta, alquilas un apartamento más caro, empiezas a comer más afuera porque sientes que tienes más dinero. Tal cual, aumentar el lifestyle porque te aumentaron... Que muchas veces ni te das cuenta. O sea, esas son cosas muy puntuales que tú puedes decir, no, voy a aumentar mi renta porque ahorita puedo y tal. Esas son decisiones que uno puede tomar así puntual, pero a veces hasta sin tomar ese tipo de decisiones en tu día a día se te va. Se te va porque no le estás dando dirección al dinero. ¿Qué significa darle dirección al dinero? Significa priorizar, saber cuáles son tus metas para pagarte a ti primero, significa entender lo que es el presupuesto liberador que te va a permitir llegar a esas metas, y entonces de esa manera tú le estás diciendo al dinero a dónde ir desde antes que entre, incluso apenas, como imagínate tal cual que le estás echando un balde de agua, ¿verdad? Sobre una fundación, sobre un tobo, una cosa, y si el tobo está lleno de huequitos por todos lados, el agua se te va a ir por todos lados. Pero si tú le construyes unos canales que dices, no, mira, tú vas a viajar aquí hacia hacer freelance dentro de 24 meses, tú vas a viajar aquí hacia tener tanto dinero a los 60 años, tú vas a viajar aquí hacia tener siempre $1,000 para que te eches unas vacaciones cada 6 meses. Ese tipo de cosas es lo que le vas dando forma, y para eso necesitas el paso número 1, saber, entender qué está pasando bajo el capó de tu finanzas, así lo llamo yo. Es como que abre ese capó, ve a ver por dónde se está botando el aceite, ve a ver qué no está funcionando bien, y ve a ver en verdad qué es lo que necesitas hacer para satisfacer esas metas que tienes y para llegar a vivir la vida feliz que tú quieres. Muchas veces nosotros no sabemos que tenemos que sacrificar cosas que pensamos que nos hacen feliz o cosas que pensamos que necesitamos
muchas veces dicen, no, es que eso lo vas a tener que recortar por esto y por allá. Y es que no es que vas a tener que recortar nada, simplemente vas a tener que elegir en qué otra cosa usar ese dinero en vez de eso. Sí. Y siempre lo vas a poder elegir en base a la felicidad. Entonces, oye, si a ti te trae demasiada felicidad la idea de ser freelance en 24 meses, te aseguro que vas a darle prioridad a eso por encima de vivir Starbucks. Starbucks o de vivir en ese apartamento, en esa zona. De repente estás bien, sacrificando un poquitico hasta vivir a 3 cuadras de donde quisieras vivir demasiado, porque en verdad le das más prioridad. Y es eso, es como que saber es la intersección entre las prioridades como tal y eso de querer, ¿sabes? Vivir, y las metas. Vivir feliz y todo eso, ¿no? O sea, tú tienes que poner esa intersección de saber entonces qué va a cobrar más importancia. Claro. Entonces, el truco número 1 es, para mí, eso, cambiar la forma de ver las finanzas hacia algo que te empodere y hacia algo que te libere y te permita llegar a las cosas que más quieres en tu vida. Una vez que tú empiezas a ver las finanzas así, créeme que te vas a interesar en empezar a ver tus cuentas de banco, en empezar a ver cómo hacer para ganar más, empezar a ver cómo hacer para ser más eficiente esas contribuciones a todas esas metas, y te vas a empezar a emocionar, coño, todos los meses te vas a poner a ver cuánto más están subiendo todas estas metas, ¿no? A mí me encanta el ejemplo, perdón que interrumpa, pero el ejemplo de el otro día puso en su cuenta una pregunta abierta que dijo algo así como que ¿cuál es una meta financiera que te gustaría llegar? Y una chama te dijo, yo quiero $100 millones. Sí. ¿Y cómo le respondiste a ella? Yo le respondí a ella, 90 te sirven. Y ella me dice, bueno, está bien, no me quejo, $90 millones. Entonces yo lo que quería hacer con ese ejercicio era probarle a esta chama que una cifra tan apoteósica, tan loca como $90 millones se puede lograr desde ya de manera bastante factible. Claro, de repente no lo va a poder aprovechar, pero yo le saqué el cálculo y si ella ahorraba $2,268 todos los meses, ella tiene 30 años, desde en este momento hasta que ella cumpla su año número 100, hasta que tenga 100 años de edad, va a pisar $90 millones. Va a tener 90, con apenas apartar $2,268 piches todos los meses. Ella cuando tenga 100 años va a llegar a tener una fortuna de $90 millones. Claro, ¿de qué coño le sirve una fortuna de $90 millones? No importa, ese no es el caso. Pero te quería demostrar que con mucha planificación y con mucha disciplina, el efecto de lo que es empezar desde ya, lo que te decía anteriormente, de que el mejor momento para empezar a ahorrar o para empezar a pensar en el futuro era hace 10 años y el segundo mejor momento es hoy, ¿no? Porque es así, mientras tú antes comiences con esa disciplina de como hormiguita, empezar a a poner todas las cosas en su lugar, hay, este es otro tema financiero, hay una cosa que se llama el interés compuesto, que es el interés o las ganancias que se van generando sobre ganancias. ¿Entiendes? Que eso va creciendo como la espuma a largo plazo. Pero eso ya va más para el tema de inversiones a futuro. Porque hay dos cosas que también hay que entender. La diferencia entre ahorro e inversión. Y eso es muy importante también definir. Porque ahorro es todas esas cosas que tú sabes que vas a usar para cierta finalidad y es mucho de corto plazo. Entonces ese es un dinero que no quieres arriesgar invirtiendo. O sea, ese es un dinero, y yo tampoco hablo mucho, no me gusta hablar mucho de arriesgar invirtiendo, porque yo creo que las inversiones no tienen que ser necesariamente riesgosas, súper riesgosas que pongan en riesgo todo tu capital. No se trata de eso. Invertir, si lo sabes hacer bien, siempre va a tender hacia el alza. Y muy difícilmente va a poner en riesgo de verdad tu capital, así que te sientes preocupado. Exacto, y yo creo que esto es algo que quizás mucha gente no sabe, pero en realidad si tú quieres comprar una acción de Apple, tampoco es que son millones de dólares. O sea, bueno, claro, eso es otro tema de que si te quieres meter así por aquí, necesitas ser rico para invertir. Claro, eso es lo que quiero llegar, como que tú también puedes ir invirtiendo en cosas que a lo mejor no necesitas tanto dinero mensual, necesitas que sí, $100, claro, obviamente el return de eso es mínimo, pero digo, puedes ir construyendo. Sí, es muy importante. ¿Qué otras cosas crees tú que deberíamos tomar en cuenta para tener una planificación y a esas metas que queremos? No sé si tú has notado como errores en la gente en cuanto a esto. Claro, 100%. Entonces, una vez que nos emocionamos con nuestras finanzas, ¿verdad? Tenemos que empezar a pensar qué metas puntuales tenemos que empezar a cubrir, qué metas financieras tenemos que pensar, y las hay en orden. La primera meta, sin duda alguna, es salir de deuda, porque la deuda es lo contrario a la inversión, es algo que te está costando dinero cada mes por el tema de los intereses. Entonces, es como que algo que te está jalando hacia atrás constantemente. Mientras tú más te metas en deuda, más le dejas a tarjeta de crédito, saques carros a deuda, o saques
préstamos, Mortgage. lo que sea, mismas las hipotecas. Pero bueno, todo lo que carga un interés es algo que te está constantemente jalando hacia atrás, más lejos de tus metas reales que tú quieres conseguir. Entonces imagínate como que si estuvieses nadando en contra de la corriente. Sí. Entonces lo primero que tienes que hacer es eliminar esa corriente hacia atrás y buscar una corriente hacia adelante que te permita avanzar con más facilidad. Entonces, meta número 1, salir de deudas. ¿Okay? Y ojo, y esto también para quizás personas que no viven en Estados Unidos, que en Estados Unidos se presta mucho esto, pero quizás en otros países hay gente que quizás no tiene una deuda en una tarjeta de crédito, pero sí tiene que, a lo mejor, tiene un dinero que le tiene que estar enviándolo constantemente a su familia para cubrir algo. Y es como que, ¿cómo termino entonces yo más bien de planificar para terminar de pagar esto que estoy ayudando a mi familia, que al final, de alguna manera, me está llevando un poco hacia atrás a esta meta que tengo de ser freelancer en julio de 2021? ¿Me Bueno, explico? pero es que ahí ya toca sincerarse y ver qué tan importante es la meta de ayudar a la familia versus la otra. O sea, ahí también, eso es un error que también uno ve en la gente. Yo lo he visto en gente muy cercana, que a veces uno piensa que uno está en plena capacidad de ayudar cuando no necesariamente estás en capacidad de ayudar o no hay capacidad de ayudar en esos niveles. O sea, yo he visto gente endeudada ayudando a otras personas cuando es un poco como pasan los aviones. Los aviones te dicen, mira, ante una emergencia, tú primero te tienes que poner la máscara de oxígeno tú antes de ponérsela a tu mismo hijo. ¿Por qué? Porque si tú pelas bola en el intento y nunca te pusiste máscara de oxígeno, tu hijo también va a pelar. Claro. Entonces, es un poco eso. Es dos personas digamos, en lucha por la vida, no van a lograr avanzar de ninguna. Claro. ¿No? Entonces, Yo creo que vale la pena también recalcar algo, no sé si es considerado extremo, pero el hecho de que nosotros dejamos de usar tarjetas de crédito y estamos usando tarjetas de débito, que bueno, tú siempre das esa... Sí, para la gente, justamente, para la gente que ha tenido problemas de tarjeta de crédito, ¿entiendes? Para la gente que no se habla todo el tiempo, es como que no, pero es que la tengo que usar y todo eso, hay ciertas cosas que uno puede hacer al respecto. Y una de las primeras cosas, si tú quieres salir de tarjetas de crédito, es buscar la manera de no volverlas a usar. Sí. Entonces, hay una cosa muy importante antes de cortarlas por completo, antes de salir de ellas por completo. Lo más importante es que, bueno, ¿a dónde vas a acudir si tienes una emergencia? O sea, ¿no? ¿A dónde vas a acudir si necesitas el capital? Sí. Y por eso es, respondiendo a tu pregunta de antes, uno de los errores más comunes que todo el mundo comete es no tener lo que se llama un fondo de emergencia. Claro. Y pensar que las tarjetas están para emergencia. Yo creo que tú, o sea, resuelves eso y resolviste gran parte de tus problemas financieros para arrancar este plan que estamos poniendo en marcha. Si en el momento que tú entiendes que las tarjetas de crédito no son tu fuente de emergencia, sino más bien es una fuente de los banqueros hacerse dinero a costa tuya, en el momento que tú entiendes eso y tú te administras para tener tu fondo de emergencia, ahí entonces ya todo se te despeja el panorama para poder avanzar con confianza hacia adelante de todas tus metas. Eso es el error número 1. ¿Qué significa un fondo de emergencia? Significa por lo menos tener entre 3 a 6 meses de tu costo de vida apartado en una cuenta que no sellada, vas a tocar, que no está a riesgo, y de hecho una cuenta que ni siquiera deberías de ver, una cuenta que no debería ser ni el mismo banco del cual tú operas. Debería ser una cuentica, y yo recomiendo, si están en Estados Unidos, abrirse un High Yield Savings Account. Te abres una cuenta separada, algo que te pague algo que más o menos, por lo menos, equipare con la inflación. Hoy en día es como un 2%, 1.5%, 1.8%, dependiendo de lo que encuentres por ahí. Es algo que no estás buscando hacer dinero de eso, pero que por lo menos no se erosione con la inflación y lo tengas ahí siempre disponible. ¿Qué es una emergencia? Una emergencia no es que tengo que sacar a esta chama hasta el restaurante, emergencia, me tengo que comprar estos zarcillos que me encantaron. Eso no es una emergencia. No, claro. Emergencias son Estamos hablando de salud y ese tipo de cosas. Sí, o sea, bueno, y qué bueno que lo tocas, porque otro de los errores, o sea, o una de las cosas que tenemos que tomar mucho en cuenta es que estés cubierto de las cosas más importantes que te pueden descalabrar tus finanzas, y para eso están los seguros. Claro. Entonces, asegurarse de que tengas justamente, la redundancia, esos seguros de salud. Para empezar, si manejas, tienes que tener un seguro de carro. Bueno, sí, hay lo que se llama el Renter's Insurance, que no cuesta prácticamente nada y es importante, pues si uno quiere se te quema el apartamento y después te quedaste sin nada y nadie te paga nada. Claro. Entonces, Ojo, y de hecho, las personas que están planificando ser freelancer en julio de 2021, es súper importante tener un seguro, porque no vas a tener una empresa que quizás te pueda dar ese beneficio del seguro, de vacaciones, tienes que tener todo ese dinero ahorrado. Súper importante planificarse para entender que van a tener que pagar ese seguro, sin duda alguna. Entonces eso es muy importante porque
tú quieres hacer algo, tú quieres construir un plan, pero muy importante también, desde antes de empezar a construir ese plan, es como blindarlo, es saber de que nada te va a descalabrar ese plan apenas lo comiences. Y lo que suele pasar otra vez con el error de la gente es que como no tienen estos fondos de emergencia, cualquier mínima cosita, cualquier mínimo soplido, ¡pum!, se derrumba ese castillo que estás construyendo. Se te dañó el aire acondicionado, te botaron. Te botaron de tu trabajo, tal cual. Entonces, por eso sale como de 3 a 6 meses, que es lo que supuestamente en términos de como cuando uno es empleado, es lo que te tarda conseguir un trabajo nuevo. Correcto. Entonces, tú quieres estar cubierto de que tu plan financiero avance a pesar de que te suceden esos imprevistos. Y para mucha gente, hablar de inversiones a jubilación y hablar de cosas así suena como que muy lejos. Yo le digo a la gente, ni se preocupen por esa vaina todavía. Preocúpate por tener esos 3 a 6 meses de costo de vida. ¿Entiendes? O sea, si a ti te cuesta la vida $5,000, digamos, vives en Nueva York, no es costoso, y te cuesta tu vida $5,000 al mes, estamos hablando que tienes que reunir $30,000, que es unos ahorros importantes. Que por ahí tienes suficiente contenido como para que la gente se faje de aquí a los próximos años a reunir sus $30,000. Sí, claro. Entonces, mucha gente también, otro de los errores es que la gente, no, es que sí, yo me voy a meter a comprar unos Bitcoin o a comprar Apple o a comprar Tesla y no tienen ni su fondo de emergencia. Claro. O sea, el fondo de emergencia significa que antes de ponerte a inventar cualquier vaina con tu dinero, tú deberías de tener eso. Incluso para toda esta gente que quiere ser freelancer y todas esas cosas y quieren lanzar estos proyectos emprendedores, es mucho mejor lanzar un proyecto emprendedor con la estabilidad y la tranquilidad de que tienes ese tipo de sustento, de colchón, que lanzarlo aguerrido así al vacío, porque entonces te puedes meter en problemas muy rápido y no vas a tener nada que te salve y vas a volver de nuevo, o sea, vas a echar para atrás muy rápido. Y eso a nivel emocional afecta demasiado porque te vas a sentir que frustrado, fallaste y todo eso. Mira, de hecho hay una estadística para esas personas que están tratando como de saltar del empleo hacia el emprendimiento. Hay una estadística que tú tienes 60% más probabilidades de éxito en tu emprendimiento si tú emprendes desde la estabilidad de un trabajo, como un side hustle, a que si saltas al vacío a tratar, no, vamos a renunciar a este trabajo y déjame echarle bola a este proyecto. Claro. Lo más probable, los emprendimientos, primero que nada, son muy difíciles de que tengan éxito. Mucho. De por sí. O sea, la probabilidad de fracaso es muy alto. Pero imagínate tú que tú tienes 60% más chance de tener éxito en tu proyecto si tú emprendes desde una estabilidad, desde un side hustle. ¿Qué significa? Bueno, o sea, lo que estás haciendo tú en este momento, por ejemplo, tú mantienes un trabajo, pero vienes aquí en las noches y grabas tu podcast y vas manteniendo tus cositas por el lado y en los fines de semana te activas y vas avanzando en tu proyecto. Y eso fue lo que hicimos Michelle y yo. La gente, cuando yo cuento mi historia, digo, no, es que bueno, yo renuncié a mi trabajo en finanzas para dedicarme a apoyar a Michelle. Yo estuve 9 meses donde trabajaba 2 tiempos completos. 9 meses donde mantenía mi trabajo de tiempo completo en finanzas y cobraba mi salario enterito y mis beneficios de salud y todo eso enterito. Y en las noches al llegar a la casa, eso sí, salía a las 6 en punto de la casa para llegar volado a hacer mi otro trabajo, que era apoyar a desarrollar el negocio que tenía con Michelle hasta las 2 y 3 de la mañana. Entonces eso es lo que se requería para eso. Y cuando yo decido renunciar a mi trabajo en finanzas, cuando yo probé el modelo de negocio. Claro. Cuando ya yo vi que existía está funcionando conseguir este cliente que nos pague por dar una conferencia y conseguir de esta manera iba a conseguir el otro. Entonces cuando ya yo vi que había un modelo de negocio y que si yo echándole pichón podía lograr conseguir más y más de esas charlas y eso me iba a dar el sustento, ahí fue que tomé la decisión. Claro. Tomé la decisión no solamente en base a una idea, eso, claro, porque eso te va a echar para atrás. Entonces esas son las cosas que tienes que tener en cuenta, ¿no? Los ahorros que te permitan navegar esos momentos difíciles una vez que tomas la decisión de saltar, pero muy importante más aún es probar esos modelos de negocios, probar si tú quieres hacer freelance, ir haciendo freelance desde antes, no es que déjame tener el trabajo y ahorita que empezar a hacer freelance, tienes que empezar a construir tu cartera de clientes, empezar a tener tu hasta que llegue el punto que la demanda es tal de tu freelance que ya dices, ya necesito este tiempo de oficina para dedicárselo a mi freelance. Y esto es algo que yo siempre lo hablo en el podcast, que mucha gente me dice, no, pero es que no tengo tiempo. Y yo, no. ¿Tienes tiempo o no tienes tiempo o no tienes la disposición, el compromiso de hacerlo? Claro. Las ganas de hacerlo, porque tiempo hay.
Todos tenemos las mismas 24 horas. Ahora, que tú prefieres ver Netflix a llegar a tu casa a trabajar, es otra cosa. Que tú quieres ir el sábado a la noche a la fiesta, es otra cosa. Sí, pero a mí me pasó mucho porque con el proyecto de los 100 días, cuando fue viral, la gente juzgaba sin saber y muchos de los comentarios era, me encantaría como ella tener toda la plata del mundo y todo el tiempo disponible. Lo que ellos no sabían es que yo estaba trabajando de tiempo completo en una agencia de publicidad y haciendo un posgrado a la misma vez, con mis deudas del posgrado, pagando una renta en Nueva York mucho más cara de la que venía pagando antes en Miami, o sea, una vida mucho más cara, y era un súper reto, y eso me frustraba tanto, ver esos comentarios, y digo, sí, si ellos supieran lo difícil que está haciendo. Yo estaba durmiendo 3 a 4 horas diarias para poder sacar adelante ese proyecto, porque no era solo ir y enfrentar los miedos, era crear el video, era editar un video de 3 minutos o 4 minutos todos los días, subirlo a YouTube, subir al blog, un montón de cosas que significaba eso, aparte de... Bueno, y por eso la gente que habla esas huevonadas está hoy en día probablemente en el mismo lugar donde escribió esa vaina. Sí. Correcto. Seguramente está en ese mismo sofá donde escribió eso. 100%. Sí, no, es la verdad. Y tú estás donde estás hoy en día. Es la verdad, es la verdad. Así funciona la vida. Ahora, y en esos momentos, a mí me encanta esto porque hay mucha gente que le resta importancia a los proyectos personales, y este fue un proyecto personal que tú tuviste, y eso... y volviendo a lo del dinero, o sea, intentando adaptar las dos cosas, que mucha gente, no, es que ahorita no tengo tiempo para eso porque necesito dinero, y es como, no, pero es que ya va, es que tú tienes que empezar a trabajar en ti porque tú eres la fuente creadora de ese dinero, y también tienes que buscar algo que a ti te permita explorar y crear cosas que te hagan feliz y que te empiecen a también ayudar a ver las cosas de la abundancia, ¿no? Como que, ok, estoy haciendo este proyecto, vamos a hacer esto y voy a crear esto que en el día de mañana me pueda generar algo de dinero. Yo creo que también la paciencia, ¿no? En esto es súper importante. Tú como en algún punto, o sea, como que en ti pasó, ¿cuándo fue que tú dijiste, esto yo creo que puede generar algo de dinero, esto... o de aquí puede salir un proyecto que me haga a mí generar dinero? Porque quizás como tal, digamos, en conciso, quizás los 100 retos quizás en teoría virtualmente no generaron algún tipo de beneficio monetario, pero te llevaron a lo que hoy eres. ¿Y cuándo fue ese momento que dijiste, este proyecto personal se puede convertir en...? Wow, yo creo que es importante la parte de la marca personal. Yo creo que hoy en día todo el mundo debería tener... una marca personal, porque eso, y para lograrlo muchas veces esos proyectos personales son los que nos llevan ahí, y a veces uno no sabe a qué te va a llevar eso, pero cuando uno empieza a trabajar en lo que uno le apasiona y empiezas a crear contenido de valor de una manera u otra, la gente va a tomar nota y eso te puede llevar a hacer tu próximo como que emprendimiento. Pero sí creo que es importante también más o menos tener ciertas metas pautadas o entender a qué te puede llevar algo y no hacer las cosas como a ciegas. Yo ese proyecto lo hice porque era un proyecto de universidad. Literalmente me lo pidieron, no fue iniciativa propia, fue un proyecto de 100 días, y doy gracias que fue de esa manera, porque si no yo no lo hubiese hecho. Y no hubiese tenido el compromiso de terminarlo tampoco, pero como era un proyecto de clase, y la verdad que no tenía ni idea qué me iba a llevar. Y yo hablé con una persona que es experta en viralidad cuando mi proyecto fue viral, y ella fue la que me dijo, mira Michelle, hoy eres viral y todo el mundo sabe tu nombre, mañana nadie se va a saber tu nombre, o sea, esto se va a olvidar, tú no vas a estar en las noticias mucho tiempo. Entonces empieza a pensar desde ya qué fue lo que hizo que tu proyecto fuera viral, qué fue esa verdad universal que tanta gente se pudo identificar con ella, y analiza cómo eso se puede convertir en tu próximo negocio. A mí me parece eso uno de los mejores consejos que ella me dio, y lo que me di cuenta es que todo el mundo tiene miedos, que mucha gente ve el valor en enfrentarlos pero no se han atrevido y están buscando en mí como ese impulso. Entonces de ahí hicimos el TEDx, la charla de TED, que fue el número 100, el miedo número 100, y ahí gracias a Dios conocimos una persona que es speaker profesional, me vio hablar y él fue el que nos abrió los ojos a este mundo, y ahí fue donde nosotros entendimos, ya entendemos cómo este proyecto personal puede ser monetizado. Y hoy en día lo monetizamos de muchas maneras, no solamente a través de las charlas, pero principalmente las charlas, pero estamos empezando a explorar otras maneras como los cursos online, si Dios quiere algún día el podcast que estamos haciendo nos pueda también dar una fuente de ingreso, y todo lo que hacemos pues la idea es aportar el mayor valor posible y entender que eso va a ser reconocido y va a ser como rewarded, recompensado. Claro, y es que volviendo al punto, ¿no? Como que ya probaste el modelo de negocio, que es lo que estabas diciendo, como que, esto está empezando,
y es lo mismo, ¿no? Como que, ok, ya estoy consiguiendo todos estos clientes freelance, conseguí que fuesen como retainer, ya firmé como un contrato con ellos a lo mejor por 6 meses, 1 año, entonces ya me permite a mí dar con tranquilidad el salto a empezar a ser freelancer. Así es. Y ahora, digamos, a mí también me gustaría como... ¿Cómo consideras tú o cuáles son los principales errores que tú crees que la gente pueda estar cometiendo? O más bien, ¿cómo podemos mejorar para negociar con clientes al momento de dar nuestro precio? Porque, ok, ya hice mi planificación, ya sé cuánto en realidad, dónde debo gastar, dónde no, ya entendí más o menos cómo son mis finanzas. Ahora llegó la parte de empezar a recibir ese dinero. ¿Cómo manejo esa conversación con los clientes cuáles son los tips que tú nos podrías dar para conseguir realmente lograr cerrar esos negocios y que pues llegue el dinero a nosotros? Sí, me encanta que dices eso de que, bueno, ya tenemos la planificación, ya tenemos las metas, porque una vez que tú sabes a dónde quieres ir, una vez que ya tú pusiste ese destino en el GPS, ¿no? Y entonces ya entiendes qué es lo que necesitas hacer para llegar a esos lugares. Entonces, tú no puedes estar, si quieres llegar a tal lugar, tú no puedes estar, digamos, agarrando trabajo que no te compensa lo que tú vales o lo que tú quieres llegar, lo que tú necesitas para llegar a tu destino. Entonces, importantísimo que dijiste eso, porque uno es, primero que nada, como que entender en dónde uno está parado y dónde uno quiere ir, ¿no? Sí. Muy importante. Y segundo que nada, lo que yo aplico muchísimo a la hora de negociar es un poco la regla de quedarse uno callado y dejar que el otro hable. Es tratar de recopilar la mayor cantidad de información posible de la contraparte. Yo creo que ese es el truco más importante de una negociación, es ser un buen escucha más que ser un buen hablador. Porque un buen pitch o una buena propuesta que tú vayas a hacer es una propuesta que toque los pain points específicos y las cosas que más busca esa contraparte, y no qué tanto incluyes ahí, sino qué exactamente estás resolviéndole el problema a las personas, y para eso hay que escuchar demasiado. Y mientras más tú dices, también más más revelas cosas de ti que la contraparte puede usar para negociar en contra tuyo, digamos. Claro. Porque una negociación es eso, lamentablemente. O sea, uno siempre quiere que todas las negociaciones sean justas y a favor de todo el mundo, pero bueno, es jalar de lado y lado. Claro. Para llegar a un entendimiento mutuo, ¿no? Lo importante es que el entendimiento mutuo sea algo que definitivamente te sume a ti como persona y no sea algo que, bueno, es que lo hice para complacer a este cliente y tal. Bueno, puede ser que quieras hacer algo para complacer a ese cliente porque ves un potencial mayor en eso, ¿no? Sí. Es cuando uno de repente da ciertos tipos de descuento, o incluso cuando estás empezando y trabajas gratis. Nosotros al principio, oye, una charla en Google la hicimos gratis. Okay. Para poder poner que hablamos en Google en nuestra página web. Claro. Y cuando Netflix nos llamó, dijimos también, vamos a darle un descuentazo a Netflix que nos estaba negociando ahí, y no estábamos haciendo necesariamente dinero de ahí, o sea, no estamos buscando el dinero, pero estamos buscando otro tipo de moneda, otro tipo de currency, sí. que era el prestigio el prestigio, todo este tipo de cosas. Entonces también es entender eso, ¿no? Que no solamente la moneda es el dinero, el cash como tal, sino son todas las cosas que te permitan llegar a donde pusiste el destino en la brújula, bueno, en el GPS que quieras llegar. Entonces, yo digo, Luis, que a nivel general uno tiene que ser demasiado intencional. Intencional significa no hacer cosas solamente por hacerlas, porque yo entiendo que uno quiere muchas veces hacer cosas por pasión, o uno quiere de repente abarcar todo porque te emociona, pero una de las cosas claves que a nosotros nos ha llevado ahorita a tener un éxito financiero y un éxito también de avance de proyecto es un poco, creo que el trabajo que he tenido con Michelle en encarrilar sus esfuerzos. Michelle es una persona como muy buena artista y muy buena diseñadora, muy apasionada, sí, y que cree que todo lo puede hacer al mismo tiempo y le encanta. Entonces para ella era, no, es que quiero hacer YouTube y quiero hacer el LinkedIn, quiero hacer el Twitter, quiero hacer el Instagram, quiero hacer el Facebook, quiero hacer todo a la vez y quiero escribir este libro y quiero hacer la otra vez. Y entonces, claro, cuando es la famosa expresión en inglés, you stretch too thin, ¿no? Que te esparces demasiado finito, no sé cómo es el equivalente. Sí, se trata más de profundizar que de amplitud. Bueno, amplitud porque es una amplitud sin fuerza. Mi visión de ese concepto es un poco que si vas a pegar, si le quieres pegar un puño a algo y lo pegas con la palma abierta, te puede ser que te fractures un dedo o el otro, pero si tú cierras el puño vas a tener mucha más fuerza
para avanzar, para pegar, para proyectar. Okay. Entonces, Lo dijiste la otra vez, lo describiste como una pizza, como la masa de una pizza. bueno, claro, porque eso es la expresión en inglés stretch to thin, cuando, sí. cuando Lo estiras mucho la tanto masa de la pizza, que se te rompe. ¿no? Ok. Y justamente eso aplica muy bien para lo que son los esfuerzos de uno de vida, y a los artistas les pasa muchísimo eso, se apasionan sin intención. Ujú. A mí me encanta que haya pasión, pero imagínate cuando tú concentras toda esa pasión en un proyecto en particular Ujú. o en una visión en particular y entiendes que hay ciertas cosas que no van a alimentar esa misión directamente, y también puedes poner una especie de pipeline donde dices, bueno, primero déjame llegar a esto, y una vez que logre esto y cierras ese proyecto, entonces vas y atacas lo otro que te permita llegar a más lejos. Pero cuando uno trata de atacar muchos frentes a la misma vez, entonces o explotan o llegas mucho más lejos, o sea, más lento, perdón. Claro. A mí me gusta también a veces que cuando uno, por ejemplo, te ofrecen hacer un proyecto y no tiene remuneración monetaria o es muy baja porque la persona no tiene el presupuesto en este momento, creo que como negociante es importante pedir, no solamente dinero, pero pensar qué otra cosa le puedo sacar a esta persona. Y eso es algo que yo aprendí de Vero Ruiz del Viso en una conversación que tuve con ella, que ella dice, está bien, yo estoy dispuesta a trabajar con ciertos influencers y no tanto por dinero, sino por las conexiones que me pueden hacer. Entonces ella dice, ok, este es mi precio, entiendo que no lo puedes pagar, te voy a dar este precio, pero todos los meses tienes que referirme con tanta gente, por ejemplo. Entonces, como que eso es súper válido, ¿no? Ver qué más. Y a mí me pasó, por ejemplo, una ilustradora en Venezuela me dijo, yo quiero ilustrarte algo, lo que sea y tal. Y me hizo una ilustración bellísima que es la que uso para abrir mis conferencias. Es la primera lámina de mi presentación. Y yo acepté su colaboración a cambio de nombrarla en mis redes, como darle crédito. Y a ella le pareció buena idea. Pero después se abrió conmigo y me contó su real historia y lo difícil que la está pasando en Venezuela, y me dice, no te la cuento para que me pagues, solamente para que sepas quién está detrás de esta cuenta. Y yo me sentí en deuda con ella y entendí que el dinero quizás a veces no es la mejor manera de pagar, porque después se lo gasta y se acaba. Y yo le dije, ¿cómo más te puedo ayudar? ¿Con quién quisieras estar tú conectada que yo pueda hacer esa conexión, por ejemplo? Y ella me dice, con Gabriela Isler, la Miss Universo venezolana. Y yo conozco a Gabriela Isler, entonces le hice la conexión y hoy en día ella trabaja para el Miss Universo, para el Miss Venezuela. Es oficial diseñadora del Miss Venezuela, y yo hice lo que está todo a mi favor. Entonces yo siento que yo le pagué a ella de otra manera. También le pagué con ideas. Le dije, mira, ¿por qué no haces un proyecto de 100 días donde aplicas tus ilustraciones para 100 marcas? Y tagueas a la marca para que la marca vea cómo aplicar, porque a veces la ilustración, a veces uno la piensa que va hacia un libro de niños o cosas como camisas o cosas, y no, la ilustración también puede ser utilizada para marcas de maneras increíbles, y la primera ilustración que ella hizo fue para Balmy y la contrató Balmy. Imagínate, ilustró el palito de la pintura y la contrataron, o sea, y yo, me siento también que le pagué de otra manera. Entonces hay otras maneras de remuneración. Sí, es lo que te decía al principio, que es la moneda, no tiene que ser solamente el cash, el dólar, tal, la moneda son todas estas cosas complementarias, y justamente también en la gente que de repente quiere hacer conferencias, en las conferencias lo aplicamos también. Cuando no tienen suficiente presupuesto, le pedíamos, bueno, danos una filmación profesional del evento. Entonces no nos pagaron con todo el cash que queríamos, pero bueno, nos dieron algo en kind. Entonces sí, eso... O sea, son puntos que debemos tomar en cuenta al momento de negociar, ¿no? Otra cosa que a mí me decía Adam cuando yo estaba negociando con clientes como diseñadora, él me decía, ¿estarías contenta si por ese logo te dan $100? Y yo, no, la verdad que no me vale la pena. Ok, ¿estarías contenta si te dan $500? Y yo, bueno, no estoy seguro, o sea, creo, pero no sé. ¿Estarías contenta con $1,000? Y yo, bueno, la verdad que sí me sentiría satisfecha si por este logo me dan $1,000. Entonces me decía, ok, entonces empiezan negociando 2,000, por decir algo. Y ahí vas bajando y tú sabes que no vas a dar menos de 1,000. O sea que si la persona te da menos, pues ese deal no es para ti. No sé, era una manera de ver. Bueno, sí, claro, porque es una muy buena manera de entender tu punto de partida desde de verdad lo que tú quieres. Mucha gente de verdad se apresura a negociar y a hablar de montos sin entender en verdad qué es lo que uno... O sea, te estaría feliz. Entonces, después cuando terminas de cerrar todo el negocio y dices, chale, qué bruto, ¿para qué cerré este negocio así? Si me están pagando esto, y en verdad, cuando estás haciendo el trabajo como tal, te estás arrepintiendo del momento en que cerraste ese día. Sí, porque no tomaste en cuenta en verdad todo el trabajo y también, bueno, esto también te va a dar experiencia, empiezas a entender, hay cosas que
que te dice el cliente que son como red flags, ¿no? Como que, este cliente va a ser muy complicado en esta parte y esto me va a llevar más tiempo de lo normal y todo ese tipo de cosas. Pero, por ejemplo, tenía una pregunta en mente que te quería hacer. Pero, bueno, ¿sabes qué pasa mucho? Que, me imagino que eso te pasó cuando estabas mucho más dentro del mundo del diseño. Cuando uno tiene una conversación por teléfono, o sea, tienes una llamada telefónica con el cliente, estás hablando y de una vez te lanzas, o sea, ese punto de, si tú no estás seguro en verdad de cuánto te puedes cobrar tú por ese trabajo, te puedes enredar ahí y dar un precio que no es, que es lo que... Justamente, porque esa persona está buscando información antes que tú. Okay. Y esa es justamente la batalla entre las informaciones. Esa persona se apresuró a tratar de conseguir más información él o ella, y entonces tu labor está en tratar de esquivar eso y decir, bueno, antes de poderte responder eso necesito saber tal y tal y tal cosa. Okay. Entonces ahí tú, pum, rebotas la pelota para su cancha y sigues recaudando información. Compras tiempo. Los negociadores más efectivos y más fuertes son los negociadores que más tienen información. Okay. Eso es la regla número 1 de negociación, información. Y otra cosa también es siempre saber que uno puede decir, déjame como que get back to you. Eso Tipo, te respondo, te mando un email. Yo siento que esa es la mejor manera. Déjame procesar esto y te mando un email. Eso es lo que te iba a preguntar, porque ¿cuándo es, o sea, es normal, o sea, digamos, está bien visto o es algo común decir, ¿sabes qué? Yo no doy los precios por teléfono de una vez, te voy a enviar un email. O sea, ¿cómo hacemos en esos casos? Bueno, claro, y tú también tienes que saber con quién te vas a sentir cómodo trabajando. Uno no tiene necesariamente que hacer todas las oportunidades del mundo, claro. O sea, todos los proyectos del mundo, porque hay cosas que no son para uno, no solamente porque no te vayan a haber salido, sino que no son para uno porque no es la buena vibra de trabajar con cierto tipo de personas. Y cada no que digas, pues un sí más grande que viene por ahí. 100%. Entonces, cuando tú empiezas también a cuidar tu propia integridad y a escucharte a ti mismo y a entender con quién de verdad, o sea, no te conviene trabajar, y no importa el prestigio, o sea, nosotros, y no es aquí por echarnos ni nada, pero nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con empresas o sea, arrechísimas. Nosotros le dijimos que no a un departamento de Google, por ejemplo, para una charla. Ahorita le dijimos que no a Microsoft. Y ahorita le acabamos de decir que no a Microsoft. Entonces, otra vez, nosotros nos moríamos antes por hacer cosas con ellos porque, claro, tenía otra moneda, otro currency, otro valor más allá del dinero, que era, bueno, tener estas marcas y tal. Pero una vez que ya logras eso y ya te estás enfocando entonces en, bueno, pero ya no solamente es lo que te van a pagar, sino en nuestro caso de que charlas, por ejemplo, bueno, qué tipo de audiencia van a tener, si es la audiencia correcta para uno. Entonces, no importa que sea Microsoft y no importa que estás pagando todo el dinero de tu fee como tal, ahora a nosotros también nos importa de repente si nos vale la pena el tiempo de ir para allá y las personas que van a escuchar nuestro mensaje, si esas personas vamos a poder después convertirlas como usuarios, como seguidores de nuestra plataforma y nuestra comunidad, y entonces uno va poco a poco entendiendo cuáles son las prioridades de uno. Al principio uno, tú sabes, lo que venga, ¿no? Uno anda por ahí como loco buscando lo que sea, pero a medida que, claro, vas entendiendo más lo que tú quieres y estás en posición también para hacerlo, tienes que escuchar muy bien a eso, en verdad, qué es lo que quieres, es otra vez la intencionalidad. Y sí, si tú vas a poder dar el precio más correcto, con calma, después haciendo un análisis por email, y ese es tu proceso, que se joda la persona que no quiere ese proceso. O te tocará a ti definir qué tanto más tiene que ofrecer ese cliente. De repente es una marca rechísima, de repente es un potencial de cosas a futuro, y tú dices, bueno, ¿sabes qué? De repente por ese otro tipo de potenciales, entonces déjame apresurarme a darle un poquitico más para mantenerlo ahí. Es mucho entender todo eso, lo que es las distintas monedas de compensación y que no solamente es el dinero. Claro. No, buenísimo, man, porque eso pasa mucho y yo me he visto en esa posición que, sabes, a media llamada te hacen esa pregunta y tú quedas como, ya va, si yo ni siquiera estoy seguro de abrir mi cuenta de banco, ¿cómo me preguntas el precio así de la nada cuando yo no estoy ni siquiera como 100% seguro de cuánto vale mi trabajo y tengo que analizar 1000 cosas, ¿no? Otra cosa muy cool de todo esto es que mientras más tú te respetes a ti, a tu integridad de trabajo y al valor de tu trabajo, mientras más tú te respetes a ti, más vas a conseguir los clientes que quieres conseguir. Más te van a respetar la gente. Y la gente que no logra respetarte a ti, sin duda alguna, no era el cliente que mejor te iba a resultar. No era el cliente que más te iba a beneficiar.
Y eso nos pasaba muchísimo también otra vez con las conferencias. Nosotros muchas veces pensábamos que, no, bueno, que hay que descontarnos para lograr todas estas cosas y hay que mantenerse en estos precios bajos y tal. Nosotros hemos subido nuestro fee de conferencia a unas cosas que ni siquiera soñábamos anteriormente y hoy en día trabajamos muchísimos mejores clientes y de manera mucho más fácil, mucho más respetada, nos tratan muchísimo mejor porque justamente nosotros respetamos nuestro trabajo y respetamos nuestro fee, tenemos integridad de precio. Cuando tú proteges tu precio y tu trabajo como nadie, ahí es cuando en verdad vas a conseguir el respeto de la otra gente. Cuando tú te rebajas muy rápido, ahí ya le estás dando todo el poder de abusar a la contraparte. Y eso te va a filtrar gente, sí, pero te va a filtrar la gente genuina con quien vale la pena trabajar. Y yo creo que, no recuerdo dónde fue que escuché esto, pero decía como que cuando tu fee es muy alto, cuando tu precio es muy alto, es cuando el cliente más escucha. Porque entonces están como mucho más pendientes de, ya va, voy a escuchar a esta persona porque si estoy invirtiendo todo este dinero acá, claro, más me vale escuchar qué es lo que me va a recomendar esta persona. A cambio, si es poco dinero, en el caso de un diseñador, tu cliente se va a terminar convirtiendo en el director creativo, ¿no? Mira, hazme esto y hazme aquello y como abusan y es como abusan o no, exacto, o siempre van a pensar que todo lo que estás haciendo son 2 clics que tienes que hacer y que es algo sencillo y lo necesito para mañana y todo ese tipo de cosas. Y cuando te ves desde la carencia del dinero, de más bien estoy necesitando el dinero, pues lo vas a aceptar y vas a hacer lo que sea y ahí pierdes tiempo, pierdes algo de tu salud también porque tienes que madrugar y todo ese tipo de cosas. Yo he caído en algún punto. Claro, y es que ahí es donde entra la belleza de la planificación financiera también. Justamente el juego de todo esto en la vida es tratar de evitar estar en ese tipo de carencias. ¿Cómo evitas ese tipo de carencias? Teniendo buena planificación, teniendo los clientes que valen la pena, teniendo los deals que valen la pena, teniendo esos fondos de emergencia. Mientras tú estés en una situación estable donde no estés en carencia, y muy importante también al momento de negociar es tener opciones. Las distintas, mientras más información tengas, más opciones vas a poder tener. Entonces, si tú tienes opciones, es decir, si no te ves acorralado, es cuando más vas a poder tener poder en la balanza de negociación. Y eso es lo que tú siempre tienes que tratar de posicionarte para abrirte opciones, de no estar acorralado nunca a que ese es lo único que hay aquí, ese es el único deal, ese es el único, si no lo acepto mejor, no. Entonces, ahí es donde entra también la creatividad. La creatividad no solamente de diseñar, sino la creatividad de negociar, y ahí es donde tienes que entender lo que es la moneda las distintas monedas de compensación, que no solamente son el efectivo. Todos estos factores juegan así su función, pero siempre y cuando tú comprendes a ti mismo y tengas la intencionalidad en las cosas, en la toma de decisión, todo lo otro se va a hacer mucho más fácil. Y yo creo que todo empieza viendo el dinero como una herramienta, ¿no? No como esta claro, cosa, este monstruo que nos va a venir a dañarnos la vida, ¿no? Justamente por eso te hablaba antes de la diferencia entre ahorro o el significado de ahorro. Ahorro no simplemente es lo que te sobra en una cuenta. Cuando tú le das nombre al ahorro o nombre a las inversiones, ahí es cuando entiendes que el dinero realmente es una herramienta que te lleva a alcanzar esas cosas puntuales que tú más quieres para ser feliz. Okay. ¿Entiendes? Cuando uno ve el dinero como un fin, que simplemente, no, es que yo estoy ahorrando, y tú dices, bueno, pero ¿para qué son esos ahorros? O bueno, sí, eso es para mi casa, para mi carro, y todo está en una cuenta. Y bueno, pero ¿qué parte de eso es para tu casa? No, bueno, ahí se va acumulando. Claro. Entonces ese es el problema. Entonces, ¿qué les sugiero yo a la gente? Múltiples cuentas de ahorros con un nombre cada una. Así tengo yo, tú ves mi estructura financiera y yo tengo una cuentica de ahorro que dice carros. Yo vivo en Nueva York, no necesito carros. Yo sé que de repente dentro de 2-3 años, si quiero hacer familia y tener chamos y vaina, y de repente me mudo a un lugar donde necesito un carro, yo quiero tener el dinero ahí disponible. Entonces ya yo estoy de por sí teniendo una cuentica de ahorro que le pongo una vainita ahí, pero que se va acumulando. Para cuando quiera tenerlo, lo pueda tener. Y de la misma manera tengo otra cuenta de ahorro que se llama casa, tengo otra cuenta de ahorro que se llama retiro, tengo otra cuenta de ahorro que se llama viaje, y así voy. Yo voy poniendo eso lo que se llama inversión o ahorro en base a metas. Goal-based investment se llama eso. Direccionando el dinero. Direccionando. Son mis distintos baldecitos a donde está dirigiéndose el agua. Y se van llenando automáticamente. Una manera que como que me hizo entender mejor
este tema es que cada vez que yo quería comprar algo, por ejemplo, algo que no significa mucho para mí, pero que, ay, ya, ¿qué importa? Que uno siempre dice, ay, ya, este suéter, bueno, llegó el invierno y tienes 10.000 suéteres, pero igual quieres el nuevo porque te gusta estrenar. Bueno, yo, ay, me voy a comprar este suéter y ella me dice, bueno, perfecto, ve y cómpratelo, solo quiero que entiendas que le quitaste un ladrillo a tu casa. Okay. O sea, como que él me lo hizo entender a mí como que cada vez que uno deja de comprar algo, le estás poniendo un ladrillo a ese otro sueño que, o sea, en este caso, por ejemplo, casa, ¿verdad? Claro. Que tenemos el sueño de comprar una casa en unos años y la estamos construyendo. Y él me lo hizo entender así, que cada vez que tú vas y te compras algo adicional, ve, lo puedes hacer. Solo entiende que le quitaste un ladrillo a tu casa, a la que querías construir. Entonces, ¿a qué le das más importancia? ¿A esa casa, a futuro, que tanto quieres? ¿O el suéter de hoy que probablemente en 3 meses ya no lo vuelvas a usar y el año que viene lo saques con polvo de la maleta y digas, ay, qué coño, ¿para qué lo compré? Claro. Visto desde otro punto de vista, ¿lo quiero o lo necesito? Sí, muy importante, muy importante. Totalmente. Ven, me encantó mucho esta conversación, de verdad. Pudiéramos estar aquí por horas, pero ya están rugiendo los estómagos. No, me encantó la conversación y creo que va a ser de mucha ayuda para todos porque entiendo que el dinero, y sé que muy probablemente vamos a tener otro episodio hablando quizás de preguntas que puedan salir al respecto de este episodio, y hay muchos temas que tocar, pero yo creo que básicamente toda la base empieza desde dónde estás viendo tú el dinero y cómo te organizas y planificas entonces tus finanzas para llegar a las metas que cada quien se ponga, ¿no? Así es. Y no es por hacer cuña al curso ni nada por el estilo. Eso iba, que empiecen a contar sobre sus cuentas, todo lo que los proyectos. De verdad, no necesariamente por la cuña, sino porque es lo que yo construí, es justamente esta conversación que tuvimos de manera muy organizada y muy intencionalmente planificada para ayudar a esas personas que les interesó esta conversación, el cómo, ¿no? La gente dice, coño, esta conversación me encantó, qué chévere. Ahora, ¿cómo lo pongo en práctica? ¿Qué tengo que hacer? Bueno, ese curso te dice exactamente los pasos que tienes que tomar para organizar tus finanzas y para en verdad empezar a perseguir tus sueños. Y vivir con tranquilidad. Hackeatufinanzas.com. Exacto. Al principio, hackea tus finanzas como de hacker, ¿no? Hackeatufinanzas.com. Hackeatufinanzas.com. Cuenta en Instagram, tu cuenta en Instagram. La cuenta en Instagram se llama Stramhacks. Y bueno, ahí también van a conseguir más información del curso y más contenido chévere que vamos compartiendo de vez en cuando. Michelle, ¿quieres compartir tu cuenta de Hello Fears? Me pueden seguir en Hello Fears y siempre ahí. Y lo más importante, el podcast. Exacto, por favor, escuchen el podcast. Es en español, son puras conversaciones entre Adam y yo, se llama Desde el Avión porque únicamente grabamos episodios en el avión, ya que, gracias a Dios, tenemos mucho trabajo, entonces tenemos que viajar mucho. Aunque hubo uno desde el sofá, pero... Hicimos uno desde el sofá, pero lo tratamos de hacer siempre desde el avión y temas súper interesantes y hablamos, por ejemplo, también de finanzas. Hablamos uno que se llama Finanzas en Parejas, que ha sido uno de los más populares y ahorita pronto vamos a sacar uno que es exactamente el tema que estás hablando de la felicidad, de cómo distribuir tu dinero de acuerdo a lo que te trae felicidad, y eso lo hicimos a través del libro de Adam que se llama A Kid's Book About Money, porque si uno quiere empezar desde temprano a entender las finanzas, pues, ¿por qué no empezar desde niños? Sí. Entonces, por eso sacó ese libro. Sí, para la gente niños que tiene hijos entre 4 a 7 años, escribí un libro, ese está en inglés, pero está súper chévere, un libro para niños de 4 a 7 años para enseñar todos esos conceptos de lo que necesitas versus lo que quieres, de cómo se genera el dinero trabajando, de entender de verdad el valor del dinero. El valor del dinero y el valor también de ahorrar basado en metas. Todo hecho de manera muy simple y muy chévere. El libro para niños se llama A Kid's Book About Money y lo consigues en la página que se llama akidsbookabout.com. Tiene muchísimos temas, no solamente el tema del mío del dinero. Hay otros autores que escribieron A Kid's Book About belonging, pertenecer, belonging, about racismo, about feminismo, about temas brutales. Creativity. Qué cool. Temas brutales de verdad. Y está súper cool porque es lo que hablamos al comienzo, abre la conversación a el dinero no es este monstruo que te va a venir a matar la vida, ¿sabes? Como empezar a desde temprana edad. La idea es que sea un conversation starter de temas muy difíciles que los padres no necesariamente saben
saben cómo empezar a hablar de estos temas y que este libro sirva como esa herramienta que les permite a los padres tocar esos temas. Porque lo más loco es que quizás los padres también tienen 1000 dudas y no saben cómo, claro. Escribí ese libro casi que a ambas partes. Directamente para los padres. Ambas partes. Sí, excelente, sí. excelente. Bueno, ahí tienen, yo igual voy a poner los links y todo eso en la descripción. Nada, men, muchísimas gracias por todo, de verdad, y por recibirme acá. De hecho, estamos en el apartamento de ellos y increíble, men, de verdad lo agradezco mucho que me hayan recibido un viernes en la noche, pero volviendo al punto, Side Hustle, hay que darle. Hay que respetamos eso de ti, así que con todo el gusto te invitamos para acá, claro. Buenísimo, men. Bueno, espero que sea de beneficio para todos y nada, dejen sus preguntas en los comentarios y síganlo y si tienen más preguntas, pues directamente se lo pueden hacer a Adam y bueno, nada, gracias. Chao, mi gente, abrazos. Buenos.